En un comunicado salido de la cumbre de Kiev, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen dijeron que el bloque actuará en concordancia con el derecho europeo y con el derecho internacional. Sin embargo, no está claro si esto es posible en la práctica. El análisis de este tema es con Alberto Huschnereter, quien es el doctor de Relaciones Internacionales y autor de varios libros sobre geopolítica. Doctor, bienvenido, gracias por estar en France 24. Gracias a ustedes. ¿Se puede obligar a Rusia a pagar por la reconstrucción de Ucrania? ¿Tendrían que hacer expropiaciones? Y esto además en un contexto en el que Rusia no se pudiera defender. ¿Es plausible? Mire, Ángela, yo creo que la situación es compleja porque lo que uno observa, y recién lo vimos en el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, es que hay un gran esfuerzo de Occidente tanto en acción como en pensamiento, en continuar con la guerra. Es decir, sería interesante que en paralelo a este esfuerzo por reconstruir Ucrania eventualmente, también existiera alguna posibilidad de lograr algún cese de fuego. No digo un acuerdo porque las posiciones de Rusia y Ucrania en el terreno están muy enfrentadas, muy encontradas. Lo que me parece difícil o bastante incomprensible por ahora es que no haya algún tipo de línea que pase por la diplomacia. Y en segundo lugar, no hay un consenso universal en relación con utilizar activos de Rusia, que básicamente pasan por las reservas del Banco Central ruso y por activos de personas. No hay un consenso universal. Hay una situación que podríamos decir de confiscación de Occidente de activos de Rusia. Y para utilizar estos activos de una manera más lícita, digamos, bueno, va a ser necesario conseguir un consenso mayor, puesto que si no sería verdaderamente una apropiación por parte de Occidente, y esto generaría más problemas en relación a la situación de posguerra, que tampoco es demasiado tratada, más allá del tiempo que puede llegar a durar esta guerra. Alberto, justamente una de las opciones que se plantean es la de utilizar las reservas confiscadas del Banco de Rusia, como usted mencionaba. Pero este dinero, digamos que está secuestrado o está congelado, podría servir también en el futuro para negociar términos de paz con Rusia. Y ahí es donde nos adentramos en ese escenario posguerra que usted nos dilucidaba. ¿Valdría la pena perder esa posibilidad de utilizar estas reservas que han sido confiscadas como una carta de negociación futura con Rusia? Bueno, es una de las posibilidades para un futuro que por ahora no se ve, porque en estas situaciones que se escuchan, en estas visitas a Estado por parte, por ejemplo, ayer del presidente Zelensky, pareciera también que la guerra está pronto a terminar. Y yo no sé si la guerra va a terminar pronto, a menos que haya una ofensiva por alguna de las dos partes que deje a la otra parte en una situación realmente comprometida como para pensar en una decisión militar. Yo creo que la guerra tiene más formas de guerra de trinchera, paralelamente hablando con la Primera Guerra Mundial, que un alcance de pronto en materia de acuerdos. Por lo tanto, yo creo que está bien pensar en cómo reconstruir Ucrania, que está realmente destruida, pero también yo creo que sería interesante pensar en qué podemos hacer ahora para detener esta situación que ha afectado la seguridad humana de una manera tremenda. Y esto no está presente. Y mientras esto no esté presente, la guerra va a continuar, de manera que, repito, me parece interesante ver qué activos se utilizan y la forma en que se hace, porque repito, no hay un consenso universal en relación con utilizar activos de Rusia en este caso, porque se considera que violentó el derecho internacional, cosa que es cierto, pero va a hacer falta algo más que Occidente se ponga de acuerdo. Va a hacer falta una política de alcance mundial que así lo establezca, porque si no, va a continuar el tema de la situación de conflicto en el nivel estratégico entre Rusia y Occidente.
Bueno, todo esto son escenarios hipotéticos. Es un plan que lanza la Unión Europea, que ha sido muy popular, que cuenta con apoyos, pero que eventualmente no estaría tampoco definido. Ahora, además de las preocupaciones éticas y de legalidad alrededor de este plan que tanto ha lanzado Charles Michel, cabe preguntarse si alcanzan los activos que han sido sancionados. ¿Cuánto puede costar reconstruir Ucrania después de un conflicto que, como ustedes dicen, ni siquiera sabemos cuándo va a terminar? Al momento, las cifras ya pasan por los 750.000 millones de euros. Mire, la cifra que da usted, es la que yo he considerado, he leído en otras fuentes, de manera que es una cifra que supera con creces los activos que ha confiscado Occidente hasta hoy de Rusia, que repito, son activos centralmente, la mayor parte de estos activos es dinero de bancos y básicamente del Banco Central. Yo diría que esto no sumará más de 300.000 millones de euros y estamos hablando de un costo de reconstrucción superior a los 600.000 millones de euros, de manera que es un escenario complejo el de la reconstrucción, ¿no es cierto? Pero yo, repito, pienso que Europa, en paralelo a esta tarea que va a ser muy difícil lograr, no está concentrándose en el tema que hoy debe concentrarse, que es lograr algún tipo de consenso relativo con un cese de hostilidades. Claro, pero es que terminar la guerra en este momento implicaría de plano una pérdida de territorio para Ucrania y una victoria, aunque fuera parcial, para Rusia. Y bueno, ahí están las discusiones, ¿no? Y pues hoy veíamos a Volodymyr Zelensky haciendo lobby en Bruselas y pidiendo nuevamente la ayuda con este último tema de los jets de combate. Pero de otra parte, sea como sea, en algún momento Ucrania va a tener que pasar por un proceso de reconstrucción y de reparación. Europa no solamente ha sufrido en su economía como consecuencia de la guerra por sus efectos colaterales, sino que también pues sufre porque está financiando de su bolsillo los fondos para la guerra y estos fondos no son eternos. No da para pensar que además de eso, cuando termine la guerra puedan financiar una reconstrucción futura porque además Ucrania ni siquiera es parte del bloque. ¿Qué opciones cree usted que habría en un futuro? Bueno, yo diría que las opciones, usted lo dijo al principio, van a tener que necesariamente pasar por un camino realista, porque es verdad, la posibilidad de poner fin a la guerra no está cerca y posiblemente esa posibilidad de alcanzar un fin pasa por tratar el tema que dio comienzo a la guerra, las cuestiones geopolíticas. Y si esta guerra comenzó por cuestiones geopolíticas, el fin de la guerra necesariamente va a ser geopolítico, porque si se piensa en una construcción mientras se está enviando que desafían cada vez más la posibilidad de extender la guerra, porque ya se han aprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, sistemas misilísticos superiores a los 150 kilómetros. Esto significa que ya se pasó a otro segmento de la guerra, puesto que ahora Ucrania puede atacar en la retaguardia de Rusia. De modo que lo que está ocurriendo actualmente, eh, yo diría que está conspirando contra esta posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan reconstruir Ucrania, puesto que está, como está la situación en el terreno, el escenario es peligroso, porque más bien plantea la posibilidad de una extensión de la guerra. Puede ocurrir un incidente que finalmente pluralice la guerra, es decir, Rusia, que no va a aceptar jamás una derrota, puede crear una situación donde la OTAN se vea más involucrada, de manera que considero que lo que hay que tratar es el tema presente, el de la guerra, porque si no las posibilidades de reconstrucción, de dinero, etcétera, van a quedar demasiado para un futuro que no sabemos cómo puede ser.